Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos cada rumor, cada declaración y cada mirada que nos dejan nuestros actores y actrices turcas más queridos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a analizar a fondo unas declaraciones que hizo Kerem en una entrevista reciente con Vanity Fair que, según parece, no le han sentado nada bien a Hande. Sí, así como lo oyen. Explota la bomba. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis y chismes sobre sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, prepárense un cafecito turco bien cargado porque esto se va a poner interesante. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más seguidas y queridas por los fans de las series turcas. Desde que se conocieron y trabajaron juntos en la exitosísima Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. No solo brillaban en la pantalla, sino que también se notaba una conexión especial fuera de ella. Los rumores no tardaron en surgir y finalmente confirmaron su romance para la alegría de sus seguidores. Durante un tiempo todo parecía un cuento de hadas. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, eran la pareja perfecta. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor terminó explotando. A principios de 2022, se confirmó su ruptura, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han intentado mantener su vida privada al margen de los focos. Han seguido adelante con sus carreras, embarcándose en nuevos proyectos y, aparentemente, intentando rehacer sus vidas sentimentales. Hande, como saben, actualmente está saliendo con Hakan Sabancı, un empresario turco muy conocido. Kerem, por su parte, ha sido vinculado con varias mujeres, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación seria. Y aquí es donde entra en juego la famosa entrevista de Kerem Bürsin con Vanity Fair. La revista, conocida por sus entrevistas a fondo y sus preguntas incisivas, logró sacar a Kerem de su zona de confort y le hizo hablar sobre diversos temas, incluyendo su relación con Hande Erçel. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem que causó tanta polémica? Según varios medios turcos y comentarios en redes sociales, algunas de sus declaraciones fueron consideradas como insensibles o poco afortunadas por parte de los fans de Hande. Al parecer, Kerem habló sobre la presión mediática que sufrió la relación, mencionando que la constante atención y las expectativas de los fans fueron un factor importante en su ruptura. Se rumorea que el título inicial que Vanity Fair consideró para la entrevista era algo así como Kerem Bürsin rompe el silencio, la presión mediática destruyó mi relación con Hande Erçel, aunque finalmente optaron por algo menos sensacionalista. Pero la cosa no quedó ahí. Algunas fuentes aseguran que Kerem también hizo referencia a la personalidad de Hande, describiéndola como demasiado impulsiva y poco reflexiva en algunas situaciones. Estas declaraciones, aunque no fueron explícitas, fueron interpretadas por muchos como una crítica velada a la actriz. Se especula que usó ejemplos concretos, como la reacción de Hande a un comentario desafortunado de un hate en redes sociales, describiendo cómo ella se dejó llevar por la ira en lugar de ignorarlo, algo que, según él, los afectaba a ambos. Además, se rumorea que Kerem habló sobre los motivos reales de la ruptura, insinuando que había diferencias irreconciliables entre ellos y que, a pesar del amor que se tenían, no pudieron superar esas diferencias. Algunos incluso sugieren que Kerem insinuó, de manera sutil, que Hande no estaba completamente comprometida con la relación. Un insider cercano a la revista reveló que Kerem habló sobre el tiempo que dedicaban a sus carreras y cómo esto afectaba su capacidad de pasar tiempo juntos, sugiriendo que Hande priorizaba su trabajo por encima de su relación con más frecuencia de lo que él consideraba justo. Imagínense el revuelo que causaron estas declaraciones. Las redes sociales explotaron con comentarios a favor y en contra de Kerem. Muchos lo acusaron de ser desleal y de ventilar detalles íntimos de su relación con Hande, mientras que otros lo defendieron, argumentando que simplemente estaba siendo honesto y sincero sobre su experiencia. Se crearon hashtags como #Hande Erçel estamos contigo y #Kerem Bürsin defiende tu verdad, que rápidamente se convirtieron en trending topics en Turquía y en varios países de Latinoamérica. Por supuesto, Hande Erçel no se quedó callada. Aunque no hizo una declaración oficial sobre la entrevista, fuentes cercanas a la actriz aseguran que está furiosa y decepcionada con Kerem.
Se dice que Ande considera que Kerem violó su privacidad y que no tenía derecho a hablar sobre su relación de esa manera, especialmente después de tanto tiempo. Su equipo de relaciones públicas está trabajando arduamente para mitigar el daño a su imagen, enfatizando sus logros profesionales y su madurez personal. Algunos medios turcos incluso informan que Ande se puso en contacto con Kerem para expresarle su malestar y exigirle una explicación. No sabemos si esto es cierto, pero lo que sí es evidente es que la entrevista de Vanity Fair ha reabierto viejas heridas y ha generado una nueva ola de tensión entre los dos actores. Un amigo cercano a Ande afirmó que ella se siente traicionada y que considera que Kerem buscaba atención a expensas de su reputación. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de las declaraciones de Kerem. ¿Por qué decidió hablar sobre su relación con Ande en una entrevista? ¿Qué esperaba lograr con ello? ¿Fue una estrategia calculada para relanzar su carrera, o una simple explosión de frustración contenida durante mucho tiempo? Una posible explicación es que Kerem simplemente quería ser honesto y transparente sobre su pasado. Como figura pública, sabe que su vida está bajo el escrutinio constante de los medios y los fans, y tal vez sintió la necesidad de aclarar algunos puntos sobre su relación con Ande. Puede que él sintiera que los fans se merecían una explicación honesta y completa, en lugar de seguir alimentando rumores y especulaciones. Otra posibilidad es que Kerem estuviera tratando de defenderse de las críticas. A lo largo de su relación con Ande y también después de su ruptura, Kerem ha sido objeto de numerosos comentarios negativos, algunos incluso llegando al acoso. Tal vez sintió que necesitaba dar su versión de la historia para limpiar su imagen y defenderse de las acusaciones. En redes sociales, muchos lo tildaban de no estar a la altura de Ande, tanto en talento como en ambición, y quizás la entrevista fue una forma de contrarrestar esa narrativa. También es posible que Kerem estuviera tratando de cerrar un capítulo de su vida. La relación con Ande fue muy importante para él, y tal vez sintió que necesitaba hablar sobre ella para poder seguir adelante y dejar el pasado atrás. Para algunos esta explicación tiene sentido, dado que Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos y parece querer reinventarse a sí mismo como actor. Sin embargo, independientemente de sus motivos, lo cierto es que las declaraciones de Kerem han tenido un impacto negativo en su relación con Ande. Han reabierto viejas heridas y han generado una nueva ola de drama en el mundo del espectáculo turco. La conversación en línea se ha centrado en quién tiene la razón y en si Kerem actuó de manera ética al hablar sobre su relación pasada. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Podrán Ande y Kerem reconciliarse y superar este nuevo obstáculo? ¿O la entrevista de Vanity Fair marcará el final definitivo de su relación? ¿Impactará esto en sus futuras oportunidades laborales? ¿Veremos una respuesta oficial de Ande? Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que Ande debería tomar una postura proactiva y dar su propia versión de la historia. Otros creen que lo mejor es ignorar la entrevista y dejar que la tormenta pase. La decisión final dependerá de cómo Ande y su equipo evalúen el impacto a largo plazo en su carrera. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin seguirá dando mucho que hablar en los próximos meses. Estaremos atentos a cualquier nueva información y les mantendremos informados de todo lo que suceda. La prensa turca está al acecho, esperando la próxima declaración o movimiento de ambos actores. Y hablando de estar informados, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna noticia sobre sus celebridades turcas favoritas. También pueden dejarnos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la entrevista de Kerem Bürsin? ¿Creen que fue justo con Ande Erçel? ¿Creen que Ande debería responder públicamente? Queremos saber lo que piensan. En resumen, en este vídeo hemos analizado a fondo la polémica generada por las declaraciones de Kerem Bürsin en una entrevista con Vanity Fair. Hemos visto cómo estas declaraciones han afectado a Ande Erçel y han reabierto viejas heridas en su relación. Hemos explorado las posibles razones detrás de las palabras de Kerem y hemos reflexionado sobre el futuro de la relación entre los dos actores. Hemos considerado el impacto en sus carreras y la posibilidad de una respuesta oficial de Ande. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Gracias por acompañarnos una vez más. No olviden dejarnos sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos si les ha gustado.
Recuerden que este drama nos recuerda lo complicado que es mantener una relación bajo el ojo público, y cómo las palabras pueden tener un impacto duradero. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de despedirnos queremos recordarles que nos apoyen dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y por supuesto, suscribiéndose a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias, análisis y chismes sobre sus celebridades turcas favoritas. Hasta la próxima, amantes del salseo turco.